El Estado actúa. Inicia la operación Ofensiva Total. Más de 10.000 militares fueron desplegados en cantones de Guayas, Los Ríos y Manabí. Operaciones directas contra el crimen organizado. El objetivo es claro: combatir el narcoterrorismo, desarticular bandas criminales y devolver la paz a las familias ecuatorianas. Una intervención sin tregua. Esta acción marca el inicio de la fase ofensiva total en estas provincias de manera indefinida. No habrá espacio para el crimen. Bienvenidos a este su espacio de entrevistas a personajes del ámbito público y privado. El impasse diplomático entre Colombia y Ecuador enciende las alertas a nivel nacional e internacional. ¿Por qué? Porque según el presidente Daniel Noboa, Colombia, a la cabeza del presidente Gustavo Petro, no estaría colaborando en la lucha antinarcóticos en la línea fronteriza, en el caso de Ecuador, la frontera norte. Por ello, para el análisis de este tema y también de lavado de activos, de la lucha contra delitos como el secuestro, el terrorismo, también la extinción de dominio, hemos invitado ahora a la doctora Marcia Elena Rodríguez Alvarado. Ella es máster y también es especialista en materia de la lucha anticriminal, pero particularmente de lo que está vinculado al combate al lavado de activos. Queremos saludar a la doctora en este momento en nuestro espacio El Purgatorio, directamente desde Colombia, para abordar este tema en nuestro espacio independiente. Doctora, bienvenida. Bueno, muchas gracias por aprovechar este espacio y dirigirnos al pueblo ecuatoriano de una manera sencilla y entendible. Sí, gracias a usted, doctora, por su tiempo, sobre todo. Este conflicto se genera, según Daniel Noboa, porque no ha existido la entera colaboración de Colombia en la lucha antidrogas. Usted sabe bien que esta lucha no tiene 2 ni 3 décadas. Data desde hace más de medio siglo, incluso en los tiempos en los que salieron a la luz lo que en su época y en su momento eran las FARC, ¿no? Luego hubo un acuerdo de paz allí en el segundo periodo de el expresidente Juan Manuel Santos con el señor Timochenko, pero parecería pues que eso no implicó que acabe el negocio del narcotráfico y por eso queremos su lectura en torno a lo que está pasando hoy. No nos vamos a meter en el asunto comercial, eso de los aranceles, de las salvaguardias, tiene que ver con un aspecto de intercambio comercial, pero sí la causa, el origen, el vértice, según el presidente Noboa. Le pregunto, usted como ex fiscal especializada de Colombia, ¿es así que Bogotá no está colaborando para el combate efectivo del narcotráfico? Bueno, históricamente las fronteras colombianas, que ya sean con Ecuador, Venezuela, Perú, Brasil, son muy porosas. Y nosotros tenemos el antecedente de que lamentablemente nos permea todo el tiempo el crimen organizado, no solamente por la guerrilla que hoy son las disidencias y grupos criminales que cada vez son más sofisticados y obviamente se aprovechan de la vulnerabilidad de nuestras fronteras. Considero que la medida tendrá unas razones muy poderosas, que tiene efectos colaterales y el más afectado es el pueblo que trabaja honestamente y vive de una economía lícita. Pero considero que con el tiempo Colombia y Ecuador van a entrar en un diálogo en pro del beneficio del ciudadano que vive de esas economías. Sin embargo, las medidas tienen que ser drásticas y de cada país de manera contundente. Somos históricamente hermanos y nos beneficiamos de nuestras economías y de eso se benefician muchos ciudadanos del común que en su cotidianidad manejan muchos productos, no solamente ecuatorianos, sino venezolanos, para nutrirnos mutuamente. Considero que sí, hay que tomar medidas drásticas de tipo eh, gubernamental, de seguridad,
y no solamente, sino crear algunas disposiciones y compromisos entre los países para que juntos nos beneficiemos de una mejor seguridad y un combate drástico, drástico de tipo militar, porque desafortunadamente si no llegamos a los extremos y la fuerza, no lograremos erradicar fuerzas tan contundentes que con su economía cada vez nos están afectando más, con economías ilícitas, con los activos ilícitos del crimen organizado, que eso es lo que más se benefician y de eso viven, y eso es lo que tenemos que combatir. Y es el fenómeno del lavado de activos que debe ser un compromiso binacional y también, obviamente, militar e institucional a través de sus Fuerzas Armadas. Ahora, doctora, le pregunto, si cuando empieza este conflicto, incluso acuérdese que el antecedente estuvo atado a la postura de Donald Trump, cuando ya le había puesto el ojo a Venezuela, la detención de Nicolás Maduro se pudo ejecutar hace poco, pero también hablaba de Colombia, ¿no? Y decía que en Colombia no se estaba ejecutando el control efectivo al narcotráfico. En esa época, Gustavo Petro, usted se acordará, aseguraba que Colombia es el país que más decomisa toneladas de cocaína. De hecho, hace poco él aseguraba que se habían decomisado cerca de 950 toneladas de cocaína en lo que va de su gobierno. Si eso es así, entonces, ¿cómo se explica la postura de Ecuador? Además, tengo un par de datos. Hace poco, Álvaro Uribe Vélez, expresidente de derecha de Colombia por 2 periodos, entre los años 2000 y 2010 aproximadamente, estuvo acá dando una charla magistral en Vía San Borondón, una localidad de la provincia del Guayas, y afirmaba que cuando Juan Manuel Santos llegó al poder, él que fue su vicepresidente y también su ministro de Defensa, en Colombia no pasaban de las 50 o 60 mil hectáreas de los sembríos de coca, pero que eso fue creciendo con el paso de los años de los 2 periodos de Juan Manuel Santos y que hoy en el gobierno de Petro ya pasan las 350 mil hectáreas. Entonces, algo no cuadra ahí, doctora. El tema de la erradicación de los cultivos ilícitos es un tema muy complejo. Nosotros somos un país que tiene grandes extensiones territoriales, muchas de difícil acceso. Sin embargo, hay mucha desinformación. Las estadísticas a veces son bastante ambiguas e imprecisas. Colombia no se ha quedado quieto en ninguno de los últimos gobiernos donde yo he venido haciendo análisis de esta naturaleza. Entonces, considero que el tema de las estadísticas tiene que revisarse de una forma mucho más objetiva. Y de pronto la desinformación nos lleva a pensar que Colombia no está haciendo absolutamente nada. Pero no es así, hay sustitución de cultivos ilícitos, pero sin embargo, lo que yo le digo, tenemos un país completamente complejo. Cuando yo trabajaba en la fiscalía y llevábamos procedimientos de extinción de dominio en zonas de cultivos ilícitos, desplazarnos allá era todo un andamiaje de seguridad entre helicópteros, ejército, acompañamiento para llegar a zonas donde el dominio era de grupos subversivos y grupos criminales, como las bandas criminales emergentes. Entonces, la complejidad también tiene que ser analizada, sin embargo, el gobierno nacional, el ejército a través de sus organismos, la unidad de antinarcóticos, tenemos unos organismos multidisciplinarios que han hecho unas tareas muy fuertes, pero yo creo que es una revisión que debe hacerse de manera detallada en qué cada uno de los países fallamos y deben haber arreglos y acuerdos entre países para que logremos una respuesta contundente al crimen organizado. Esto es un solo enemigo, para los países es un solo enemigo y ese solo enemigo, lo que más le duele al enemigo es atacar sus finanzas, entonces no solamente su operatividad, sino sus activos ilícitos y eso es un compromiso que los países tenemos y estamos trabajando fuertemente. Y sé que Ecuador tiene desafíos muy grandes, pero los está avanzando y eso es un trabajo de todo el ente y toda la cadena de valor frente, que maneja la prevención del lavado de activos, que no solamente es gubernamental, sino yo me refiero también al pueblo del común y del de a pie,
que identifique circunstancias novedosas de manejos de capitales ostensibles que no guardan una lógica racional en los negocios, del por qué este está invirtiendo en una actividad económica de un momento para otro pujante y yo como ciudadano del común me manejo por las reglas del mercado, la oferta y la demanda y obviamente competir frente a aquellos que tienen capitales ilícitos inyectados y un ciudadano del común no es lo más racional del mundo. Entonces, ese es un combate. Las finanzas ilícitas es una tarea fundamental para mitigar la actividad de la criminalidad organizada. Me mencionaba que la acción de extinción domina otra figura jurídica que permite atacar y entregarle al mismo Estado esos dineros que no han tenido una función social de licitud ni una función ecológica normal, para entregárselas al Estado para que los administre, para que los distribuya y los usen otros entes que necesitan financiamiento para solidificar sus entidades. Ahora, doctora, entremos de lleno a sus especialidades, y lo digo en plural porque tiene una vasta experiencia. Usted también fue juez de la República de Colombia, además fiscal especializada del Ministerio Público General de la Nación en las unidades de antisecuestro, terrorismo, lavado de activos, extinción de dominio, anticorrupción, narcotráfico, y además fue adscrita a la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia como auxiliar y fiscal especializada. De hecho, fue Contralora Intersectorial Anticorrupción de la Contraloría General de Colombia. Vamos entonces por partes, doctora, en lo que usted es muy versada. ¿Por qué en el Ecuador hoy acabar con el secuestro o con la extorsión ha sido una tarea casi improbable, casi utópica? ¿Qué cree usted que aún falta? Porque hay un bloque de seguridad, se creó una unidad especializada que se llama la FICE, la Fuerza Investigativa contra la Extorsión, está la FIAC, que es la Fuerza Investigativa de otros delitos, ¿no? De delitos afines, anticriminales, pero las estadísticas no ceden. Bueno, la criminalidad cada vez se afianza más cuando el gobierno y las autoridades somos más débiles, cuando no trabajamos articuladamente, cuando no hay un fortalecimiento institucional, cuando los que estamos de la tarea del combate necesitamos más refuerzo logístico, más mano de obra, más capacitación, y que todos conjuntamente, todos los que pertenecemos a esa represión, sanción, prevención, lo que sea, trabajemos articuladamente. Desafortunadamente uno encuentra que en muchos de los países hay teléfonos rotos, hay cuellos de botella, hay debilidades institucionales, hay corrupción, hay descuido en el desarrollo tecnológico que se exige hoy en día con la revolución de las tecnologías de la información. Hoy en día exigimos estar acorde con la modernidad tecnológica y de las comunicaciones. Las finanzas ya ni siquiera se hacen en las oficinas bancarias personalizadas. Ya acudimos a medios tecnológicos que impersonalizan las operaciones financieras. La globalización nos hace acercarnos a los otros mundos del otro lado del globo terráqueo, donde realmente no conocemos con quién estamos transando. Si no fortalecemos institucionalmente, internamente en nuestros países, aquellos que hacemos estas tareas, y si no trabajamos con los organismos internacionales y con los países vecinos, pues la guerra no la vamos a ganar. Los gobiernos deben designar suficientes presupuestos para los jueces, para la policía judicial, profesionalizarlos, prepararlos aún más que el mismo delincuente, crear mecanismos de financiamiento y disposiciones económicas a través de figuras jurídicas que permitan obtener recursos y solidificar y sustentar mucho más la actividad de cada organismo de represión, de investigación, de judicialización, de control, de supervisión. Es un trabajo verdaderamente articulado y tiene que estar fortalecido cada día más en la medida que avanza la criminalidad. Nosotros no podemos ir un paso atrás. Lamentablemente,
vamos 5 pasos, 6, 8, 9, 10 renglones mucho más abajo de lo que hace la criminalidad. La sofisticación, la permeabilización de los organismos del Estado a través de corrupción, los sueldos que a veces no son lo suficientemente atractivos, las necesidades del funcionario público versus frente a la corrupción y el ofrecimiento de coimas, es algo que tenemos que erradicar de raíz. Y se deben generar políticas que afiancen eso, que estimulen y el trabajo articulado con mucho compromiso de quienes hacen parte de cada uno de ellos. Doctora, antes de ir a la pausa comercial, también me gustaría tener su criterio en torno a lo que se ha logrado hacer en Colombia. Y no hablo del gobierno de Gustavo Petro porque apenas tiene 3 años y medio en el poder, ya se acerca incluso el tiempo de las elecciones para que Colombia se pronuncie sobre la posibilidad de que él se mantenga o no en la Casa de Nariño o que exista un giro ideológico otra vez en el ejercicio del poder. Acuérdese que Centro Democrático con Álvaro Uribe Vélez y con Juan Manuel Santos técnicamente estuvieron cerca de 20 años en el poder, ¿no? Y de allí vino este giro, ¿no? Con Gustavo Petro, que antes había sido alcalde de Bogotá y con una tendencia de izquierda muy marcada, ¿no? Con un pasado también cuando perteneció al grupo M19, que era parte de organizaciones subversivas y demás. Y sí, eso es cosa del pasado, como también es cosa del pasado el acuerdo de paz que citaba yo al inicio de esta entrevista y que por lo que vemos pues parecería que poco o nada quedó de aquello. ¿Qué es lo que ha logrado hacer Colombia entonces, doctora? ¿Ha logrado bajar el índice de secuestros, de extorsiones? ¿Cuál es la situación hoy en Colombia un poco para que Ecuador tenga al menos un espejo? Bueno, desafortunadamente no le puedo ofrecer datos estadísticos. Bueno, pero desde la visión como fiscalía, los últimos 10 años se ha disminuido mucho porque nos hemos centrado en el fortalecimiento de las instituciones dedicadas a la persecución de esta conducta delictiva, que son los grupos antisecuestro, los Gaula, y que tienen un apoyo interinstitucional no solamente con el ejército, sino con la policía, la fiscalía, y están muy profesionalizados y son personas que realmente se meten en la selva y logran mucho superar el secuestro. La extorsión sí ha sido un fenómeno delictivo que cada día es mucho más fuerte. Cada día el secuestro del señor de la tienda de la esquina de abarrotes que vive de un producido muy mínimo. Pero, ¿qué sucede con la extorsión? La extorsión no se ha vuelto solamente de criminales ordinarios, sino criminales organizados. El Tren de Araguas permeó también ese escenario y esa actividad criminal acompasada del narcotráfico, acompasada de la extorsión, el secuestro. Entonces, no solamente tenemos suficiencia con la criminalidad interna, sino que nos invaden otras criminales internacionales, y eso ha sucedido también con otros países vecinos, lamentablemente. Pero ese es un fenómeno que se ha disparado ostensiblemente en mi país. Escucho constantemente hasta personas que uno conoce que me están extorsionando, que me llaman, y como ya son delitos cibernéticos, delitos que operan en una llamada telefónica, en una conversación por WhatsApp. Entonces, eso la Policía Nacional sí celebro mucho en mi país, que tiene un profesionalismo en materia de criminalidad cibernética, Ujú. y tienen policía judicial, grupos muy especializados, pero es tanta la magnitud que no damos abasto, que no dan abasto en investigar ni reprimir. Es generar políticas de los ciudadanos a cuidarse y prevenir esas llamadas extorsivas que son altamente engañosas, y enseñarles a través de medios de comunicación cómo prevenir y cómo no atender actos extorsivos de esta naturaleza. Muy bien, doctora. Con estas primeras impresiones, criterios y conceptos de la doctora Marcia Rodríguez, ex fiscal especializada del Ministerio Público de la Nación en Colombia, vamos a nuestra pausa comercial aquí en El Purgatorio, este espacio de entrevistas independiente, para luego ahondar un poco más en la expertise de la doctora
que es la lucha contra el lavado de activos y también la extinción de dominio. ¿Qué se logró hacer en la época en la que ella estuvo en la fiscalía contra estos delitos y qué se podría hacer en el Ecuador, donde se han aprobado algunas leyes que en teoría deberían efectivizar ese control? Pausa y volvemos. El gobierno del Nuevo Ecuador invierte $500 millones para pagar el 50% de la tasa de interés de tu vivienda. Crédito al 4.99% hasta 25 años plazo. Solo necesitas el 5% de entrada. ¿Cómo acceder? Ingresa a mit.gov.es/miti-miti. Elige tu proyecto, haz la precalificación. Si tu crédito se aprueba, tu casa es una realidad. Con el Nuevo Ecuador, tu casa propia es posible. Bien, continuamos aquí en el Purgatorio. Tenemos como invitada en esta ocasión a la ex fiscal especializada de Colombia, Marcia Elena Rodríguez Alvarado. Hablemos de esta lucha, este combate en contra del lavado de activos. Doctora, ¿qué se pudo hacer en Colombia y qué tendría que hacer Ecuador, que ya ha hecho varias modificaciones a las legislaciones pertinentes? Usted sabe que el lavado de activos tiene en principio pues los delitos que se convierten en disparadores o en generadores de ese dinero, que incluso ahí tenemos la extorsión y el secuestro, son dos vertientes, para luego lavar ese dinero que es producto de negocios ilícitos. Y luego pues también está lo de la figura penal de la extinción de dominio cuando se detiene a un grupo delictivo o a algún delincuente que ha cometido este concierto de delitos. ¿Cómo se podría efectivizar ese control? Bueno, el fenómeno del lavado de activos, la permeabilización de nuestras economías con capitales ilícitos, es un fenómeno que cada día es mucho más sofisticado. Colombia tiene una infraestructura de prevención igual que la tienen ustedes. Los actores del sistema están los sujetos obligados, las superintendencias que en cada sector genera políticas de prevención y además de supervisión a sus regulados para que cumplan las políticas de prevención en cumplimiento a los estándares internacionales, que prácticamente son políticas internacionales a las cuales los países en América Latina nos hemos acogido y hacemos parte del Grupo de Acción Financiera de América Latina, como es Colombia y Ecuador, que es el GAFILAT. Pero entonces todas esas infraestructuras de control y de prevención tienen una estructura donde los actores del sistema, como ya les dije, son los sujetos obligados, que son los diferentes sectores como el bancario, el cooperativo, las aseguradoras, las inmobiliarias, las constructoras, las comercializadoras de vehículos, de valores, de joyas, notarios, abogados, contadores. Hay una lista muy grande que cada día se extiende más porque la vulnerabilidad es ostensible y cada vez son más usados para inyectar capitales ilícitos. Esos sujetos obligados tienen que reportar operaciones sospechosas cuando en su sector las identifique. De no hacerlos, primero, pues obviamente sus actividades económicas van a ser altamente vulnerables porque el capital ilícito podrá sostenerse durante algún tiempo, pero la verdad que la historia que nos muestra en Colombia con lo que vimos con los grandes carteles de la droga es que son economías que tienen muy poca durabilidad. Continuando con eso, tenemos a la unidad de información, a la unidad de análisis financiero y económico, como es la UAFE de ustedes, es la que recibe esos reportes y en su interior hace un análisis de inteligencia financiera. Ese análisis de inteligencia financiera se acompasa o se respalda o se nutre de sus bases de datos donde revisan a esa persona que tienen todos los registros económicos de los cuales ellos pueden hacer un análisis integral y económico. Ese informe tiene que tener unos indicios graves de que esas operaciones económicas no guardan racionalidad con la persona que está desplegando la actividad económica. Es decir, que es completamente, ostensiblemente irregular y son señales de alerta que le hacen suponer
con mucha análisis científico y técnico que posiblemente hay una operación de lavado de activos. Ese es el primer insumo que se le lleva a la Fiscalía General de la Nación como una noticia criminal, así como se puede recibir de diferentes fuentes, que hay la existencia de conductas propias de un lavado de activos. Eso va a la Fiscalía General de su nación y a través de la unidad especializada de crimen organizado, anticorrupción y delito de lavado de activos, pues inician la investigación. Pero ¿qué sucede como ocurre en muchos países? Bueno, son casos complejos. Necesitan que los fiscales estén lo suficientemente preparados, que tengan una capacidad intelectual y conocimiento absoluto de la fenomenología y además de tenga un grupo especializado de policía judicial. Colombia creó un grupo súper especializado del cual yo hice parte y tengo la experiencia que puedo suministrar ahora. Cada día esto se aprende más, nunca termina de aprenderse porque esto es un avance, cada vez es más complejo, cada vez más sofisticado. Cada vez las tipologías no son individuales, sino son misturas entre otros fenómenos. Y más con la tecnología y con las comunicaciones hoy en día es más complejas. Después de que adelanten esas investigaciones con el grupo de policía judicial, llevar esta imputación para identificar qué sectores, qué empresas, qué personas, qué operaciones se suscitaron, si trascendieron las fronteras, si involucraron otras actividades como corrupción, el sector de pronto agrícola, el sector petrolero, porque cada vez se acomplejan más y se nutren de muchos sectores y hacen más difícil que se investigue. Si no hay especialidades, si no hay un apoyo técnico, si no hay una planeación estratégica, pues no vamos a lograr identificar absolutamente todo el andamiaje y especialmente los verdaderos responsables, porque en este fenómeno se busca involucrar al ciudadano ingenuo. Perdóneme usted, deme su cédula, yo abro una cuenta bancaria, yo necesito su cuenta y yo le voy a dar una plata, o camine, vaya allí al banco, reclame este cheque, cambie este cheque, transfiera este dinero que necesito sacar en efectivo, y se acuden muchas personas del común que de pronto no alcanzan a comprender el compromiso penal que ellos están teniendo. En una investigación hay que enfocarse al verdadero líder de la organización, al que maneja las finanzas, al que dentro de su conocimiento e intelecto especializado está liderando. Se beneficia. Es el origen del dinero que tenemos que identificar y el destino. Y en ese camino hay una complejidad que la verdad yo cada vez que escucho casos complejos y los que nos correspondió en Colombia y cada día nos corresponde más, es una tarea que no es sencilla. Sin embargo, hay que tener un fortalecimiento institucional, como le vengo diciendo, un apoyo técnico, una planificación estratégica, un compromiso, gente que realmente venga de una carrera de años. Yo, para llegar a hacer investigaciones efectivas, para mí transcurrieron muchos años, estudiar, preparación, capacitaciones permanentes, apoyos interinstitucionales y el compromiso de todos los actores del sistema. Bien, doctora, en virtud del tiempo, que se nos agota lamentablemente, y es un tema apasionante con muchas aristas, sí quisiera concluir haciendo un análisis puntual de dos conceptos en torno a lo que hemos hablado. ¿Cómo combatir en el Ecuador el lavado de activos si se sabe que los grupos de delincuencia organizada no bancarizan pues ese dinero ilícito? No aparece, ¿no? Y aparte, hay que tener en cuenta también que en la misma UAFE, en la unidad de análisis de las finanzas y también de la economía, en la unidad de análisis financiero y económico, incluso han detenido a funcionarios involucrados en el control de las operaciones inusuales o quizás operaciones económicas que no tienen un sustento. ¿Cómo lograr el objetivo si primero una de las instituciones para poder combatir aquello está inoculada y en el caso puntual de la no bancarización, allí hay un velo de ignorancia con el cual pues simplemente el negocio continúa debajo de la mesa, ¿no? Sí, tiene toda la razón. El tema del cáncer de la corrupción eh, entra
en todos los segmentos del Estado. Bueno, la UAFE tiene que tener, y todos los países que tienen estas instituciones tienen un reforzamiento en materia de seguridad entre sus funcionarios. Son sometidos al polígrafo, se les revisa toda su información económica y patrimonial. Todos los funcionarios tenemos que declarar bienes y rentas. Igual, si hoy en día se maneja mucho el efectivo, pues para eso tenemos que crear investigadores de campo que se metan en el sector económico, que hagan gestiones investigativas o técnicas especiales de investigación como seguimientos, vigilancias, entregas controladas. Eso hace que la persona se vaya y revise cómo está funcionando esa no bancarización, ese manejo de efectivo que deja sin rastro, pero hay técnicas especiales y para eso necesitamos preparar a nuestros funcionarios, preparar a los que realizan las labores de investigación y comprometerlos, conocer el sector, que el ciudadano del común nos diga, que el ciudadano también participe porque él se está viendo afectado. ¿Qué hace el lavado de activos? Genera violencia, inseguridad, genera desconfianza en la economía de los países, genera desigualdad económica, trae más pobreza, trae violencia. Es más el daño que nos hace. Entonces, comprometer al ciudadano de común, hay que hablarle de este tema para que ellos también participen y denuncien y comunique. Y obviamente atacar fuertemente en los procesos penales, sancionar contundentemente a los responsables, quitarle sus bienes, que es lo que más le duele. El corrupto que trabajó y recibió algún dinero en aquella entidad del Estado, quítenle su patrimonio, que es lo que más le duele. Buscaremos sentencias ejemplarizantes, no sentencias que se investigan cuando hay un lavado, investigan por un delito menor, investiguemos por los delitos graves y busquemos a los verdaderos líderes, no a las personas de un nivel medio en la participación criminal, sino a un nivel alto. Ataquemos, busquemos las finanzas en otros países, busquemos a nuestros vecinos, no peleemos con nuestros vecinos, busquemos a nuestros vecinos países para que nos ayuden a perseguir. Eso lo venimos haciendo y lo tenemos que seguir haciendo. Tenemos que ser países unidos donde combatamos no solamente lo que ocurre en nuestras fronteras, pero que afiancemos nuestras economías, desarrollemos mal el agro. Esto es un problema que abarca muchos fenómenos económicos, sociales, culturales, educacionales, institucionales. Entonces no es un tema aislado, pero sí hace mucho daño. Bien, doctora, los últimos 2 minutos. En el Ecuador, durante el gobierno de Lenín Moreno, se planteó un cambio en la ley para insertar la figura del comiso anticipado en los casos de extinción de dominio. Pero claro, en esa época se argumentaba que mientras no se llegaba a una sentencia condenatoria ejecutoriada del delito origen, delincuencia organizada, lavado de activos, no sé, extorsión, secuestro, no se podía proceder a ese comiso anticipado porque se atentaba en contra del principio de que todos somos inocentes hasta que no exista una sentencia condenatoria ejecutoriada. Eso ya cambió porque en el gobierno de Daniel Noboa se propuso la aprobación de una nueva ley de extinción de dominio que permite hacer lo que ya pasa en Colombia desde hace algunos años, y es ir directamente en un proceso judicial paralelo al delito origen, es decir, atacar directamente a los bienes producto del dinero ilícito. Sí, los bienes que se manejan por de los bienes producto de actividades delictivas son de fácil ocultación. Y asimismo, como son de fácil ocultación para los delincuentes con esas maniobras de lavado, cuando ellos se enteran o cuando de una u otra forma se les notifica la iniciación preliminar de una investigación, lo primero que hacen es, en un proceso penal, obviamente ocultar sus bienes, venderlos, trasladarlos o destinarlos para las actividades delictivas, así que hacerlos imperceptibles. Y la figura jurídica de esas medidas cautelares preventivas es cuando el caso muestra mucha contundencia, porque aquí hay que tener cuidado cuando violamos derechos de terceros de buena fe o de personas que realmente no tienen nada que ver. En esto es una labor supremamente cuidadosa porque igual los jueces tienen que hacer un control de legalidad para que la medida no afecte derechos fundamentales, que no se desborde frente a la autoridad,
en ese escenario, pues tenemos que tener muy claro que cuando se hace esa medida, que no es en todos los casos, es porque se tiene temor de que esos dineros que están circulando en una cuenta bancaria al día siguiente ya van a estar. El banco también va a veces, hay bancos que informan de que ya se está solicitando una medida cautelar. Entonces, manejamos figuras como esas para temporalmente congelarlas, embargarlas o inmovilizarlas, como la tienen aquí a través de la UAFE, inmovilizarlas temporalmente, mientras que coetáneamente el trabajo articulado con la Fiscalía inicia una investigación y puede solicitar ya una medida cautelar al juez y sostener eso que le va a servir al Estado para pagarle su perjuicio al mismo Estado o para poder utilizar esos bienes en una sanción penal al final de una sentencia. Eso es importante, pero hay que tener en cuenta que es una medida racional y ha sido divulgada por los estándares internacionales, en donde usted tiene que garantizar que los activos ilícitos no solamente van a ser investigados por el responsable penalmente, sino que también van a ser objeto de comiso penal. Bien, agradecemos la comparecencia de la doctora Marcia Elena Rodríguez Alvarado, ex fiscal especializada del Ministerio Público de la Nación de Colombia y experta en lavado de activos, así como en extinción de dominio y delitos afines como anticorrupción, narcotráfico y lo propio, el terrorismo. Doctora, muchas gracias por habernos atendido. Este es un medio independiente. Yo soy un periodista que tiene más de 25 años elaborando para medios tradicionales en el Ecuador, pero este canal ya va a cumplir su séptimo año, ¿ah? Qué Nacimos bien, antes de la pandemia y generamos excelente. contenidos independientes. Para nosotros es un honor y sobre todo un ejercicio de categorización que nos haya atendido. Con mucho gusto, es un placer y una feliz noche. Igualmente, con ustedes, hasta la próxima. Esto fue El Purgatorio. Más bajo, más bajo. Ahora, el crédito hipotecario del BIES será del 2.99% para que cumplas tu sueño de tu primera casa.